soy Ilan de la empresa Guardián. El objetivo de este vídeo es exponer nuestra versión y la versión real respecto a todas las publicaciones que se han difundido en los últimos días en la prensa respecto a la adquisición de la pistola Ramón por el servicio de la Guardia Civil. En primer lugar, EMTAN es un fabricante de armamento que lleva más de 45 años fabricando, distribuye sus armas en más de 40 países y obtiene todas las certificaciones y homologaciones para la fabricación de armamento. Podemos ver aquí los certificados AQAP de la OTAN para la fabricación de armamento, el certificado ISO AS9100 para la fabricación de componentes para la industria de defensa y aeronáutica, y el certificado ISO 9001 de calidad. La empresa Guardián, que es la empresa que representa a EMTAN en España, es una empresa que lleva más de 16 años en el mercado y distribuye material de defensa y seguridad de origen israelí. Al contrario de lo que se ha mencionado en los medios de comunicación, la matriz de la empresa se encuentra en Israel, Guardián Holdings Ltd, y es una empresa habilitada por el Ministerio de Defensa para la exportación de material de defensa. Podemos ver aquí la licencia con la apostilla de la Haya de Guardián Holdings Ltd por parte del Ministerio de Defensa de Israel y un certificado de constitución de la empresa traducido con la apostilla de la Haya, constituido en Israel según las leyes del Estado de Israel y no de un país de paraíso fiscal como se ha mencionado en los medios de comunicación. Respecto a mí mismo, yo hasta el año 2006 serví en la Agencia Nacional de Seguridad del Estado de Israel y como parte de mis servicios asignados fui escolta en una visita oficial en el año 2005 al entonces ministro de Exteriores español en su visita en Jerusalén. Y no como parte de mi actividad como empresario, sino en un servicio oficial del Estado de Israel antes de la constitución de la empresa Guardián en España. Respecto a la licitación de 6.000 pistolas para la Guardia Civil que se publicó en el año 2001, se presentaron a esta licitación 7 empresas. De ellas se han quedado a la última fase después de la revisión de documentación administrativa, técnica y pruebas físicas con 3 muestras entregadas al concurso. Se han quedado 3 empresas. De estas empresas han pasado y han aprobado la fase técnica después de las pruebas con 3 muestras, pruebas exhaustivas en una licitación muy dura, muy meticulosa. Aquí delante tengo 61 páginas del pliego de prescripciones técnicas del Servicio de Armamento de la Guardia Civil para poder aprobar esta fase técnica. En estas pruebas a las muestras entregadas por las empresas se ha tenido que pasar una serie de evaluación técnica muy dura. Son distintas pruebas que se describen en este pliego de prescripciones técnicas y nuestra empresa ha obtenido la mayor puntuación técnica en esta fase. No solo la económica, que viene posteriormente a la técnica, sino en la parte técnica. Aquí tenemos una tabla de resumen de evaluación respecto a la puntuación, tanto económica como técnica. Y aquí tenemos el informe oficial de la evaluación de las muestras, apuntando en cada uno de los 4 parámetros la puntuación de las 3 empresas que han pasado a la última fase de evaluación.
Y podemos ver que la pistola Ramón ha obtenido 34,86 puntos de 40 puntos, la mayor puntuación de las tres empresas. Respecto a las publicaciones en los medios de comunicación que han denominado la pistola Ramón como pistola low cost, esto obviamente carece de ninguna evidencia y no es de ninguna manera cierto. Podemos ver aquí en los resultados oficiales de las evaluaciones del servicio de armamento en el procedimiento de concurso que la pistola Ramón no solo tiene el precio más económico, sino la puntuación técnica más alta que ha obtenido. Respecto a la palabra low cost, el precio máximo en la licitación fue 600 euros masiva. EMTAN ha ofertado el precio de 269 euros, cuando Glock en segunda posición ofertó 305 euros masiva, que en aspectos porcentuales es básicamente el mismo precio. Respecto a la fiabilidad de la pistola Ramón, después de que hemos visto que la oferta tanto económica como técnica y en conjunto fue la mejor oferta para la administración, en este caso la empresa adjudicataria antes del suministro tenía que informar al servicio de armamento de la Guardia Civil para enviar una delegación técnica a la fábrica para inspeccionar las pistolas que se van a suministrar. Personalmente os puedo decir que las inspecciones técnicas del servicio de armamento de la Guardia Civil son uno de los más rigurosos que ha visto la fábrica y suministra en más de 40 países. Estas inspecciones y estas pruebas consisten en sacar 2 pistolas de cada lote de 1000 pistolas de forma totalmente aleatoria. En total son 6 pistolas que se extraen del suministro, y sobre estos 6 pistolas se realizan una cantidad tremenda de pruebas. En el pliego de prescripciones técnicas está el listado de todas las pruebas, desde pruebas de caída, calor, frío, vibración, intercambiabilidad y pruebas de vida útil. Podemos ver en los vídeos que vais a ver el resumen de todas las pruebas en presencia de la delegación técnica de la Guardia Civil en fábrica. Se han disparado más de 45.000 cartuchos en estos 6 pistolas y no ha habido ningún problema en las pruebas técnicas. Todo ha pasado a la perfección. Respecto a la fiabilidad operativa, aparte de las pruebas de recepción que se han hecho en la fábrica antes del suministro, esta pistola está en servicio en muchos países como Israel, Inglaterra, Alemania, y en Israel tenemos algunos casos incluso reales de agentes que han utilizado la pistola para repeler una agresión real. Podéis ver un vídeo de un atentado el 29 de octubre de 2022, hace varios meses, en un caso real en la ciudad de Hebrón, un agente que ha repelido un agresor, un terrorista que ha intentado matar inocentes. La pistola funcionó perfectamente, sin ninguna interrupción, en un escenario real y operativo. Respecto a las incidencias e interrupciones que se han publicado en los medios de comunicación respecto a la pistola Ramón, el día 29 de septiembre de 2022 se nos notificó por parte del Servicio de Armamento de la Guardia Civil
que han detectado ciertas interrupciones con la pistola. Hemos enviado dentro de 2 días un ingeniero de parte de la fábrica a España para analizar las incidencias. En este caso, las municiones que compra la Guardia Civil son todas homologadas OTAN, pero en una fabricación en serie puede haber variaciones en las tolerancias y pueden causar interrupciones que son achacables a la munición y no a la pistola. En este caso se detectó que las incidencias e interrupciones fueron interrupciones de expulsión de la vaina achacables a la munición. La fábrica propuso una pequeña modificación en la uña extractora para que pueda coger también las tolerancias de estas municiones. Obviamente estas municiones y todas las municiones homologadas OTAN. Dentro de 7 días se han enviado 100 uñas extractoras nuevas para realizar pruebas exhaustivas en las distintas pistolas para comprobar y certificar que esta modificación es válida y operativa. Una vez certificada, se han enviado uñas extractoras para cambiar en todas las pistolas para que puedan funcionar con todas las municiones OTAN y con esta munición con una variación de tolerancias. Hoy en día queda confirmado que todas las pistolas están distribuidas en las comandancias de la Guardia Civil y operativas sin ninguna incidencia.